15:45 les había prometido, les había dicho que iba a estar Daniel Filmus en el programa, el ex ministro de Educación, actual diputado nacional, y también un hombre que se lo podría en este momento identificar con esta música, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó, Daniel, en el Congreso? Primera pregunta que te hago, pero no puedo dejarla pasar. ¿Qué pasó? La solidaridad con los compañeros diputados. Sí. Era fuertemente increpado un compañero mío ahí en la banca, e invitado a pelear afuera. Y me parecía que el Congreso no era para eso, y no hubo ninguna, con sinceridad, no hubo ninguna agresión ni de la otra persona hacia mí, ni mía hacia la otra persona. Simplemente me paré a decirle que el Congreso no es el lugar, claro. Se llama Parlamento porque es el lugar de la palabra y no es el lugar de invitar a pelear afuera. Claro. Esa fue la única situación que pasó y, bueno, por supuesto la anécdota siempre supera el hecho fundamental, que es que se aprobó un presupuesto que es un desastre total para todos los argentinos y argentinas, y hay que prepararse para el año que viene, porque si bien el presidente, cuando inauguramos las sesiones este año, dijo lo peor ya pasó, estamos pasándola pésimo, pero tengo la mala noticia de que lo peor va a venir cuando se aplique ese presupuesto. Realmente no solo no vamos a llegar a fin de mes, sino que el Estado no va a poder contrapesar aquello que los particulares no podamos hacer. Digamos, lo que no resuelve el mercado debiera resolverlo el Estado, en cultura, en educación, en ciencia y tecnología, en salud, y no va a tener ningún recurso el Estado Nacional, por lo menos ni para transferirle a las provincias, ni para aportar para resolver esta situación que es grave. ¿Cuál es la reflexión que haces sobre... no solo que yo sobre... la música, cuando la pusiste, pensé que era para recordar Rocky, no lo había identificado con la escena del Congreso. Y como estabas hablando de lo de 50 y más, yo me vi todos los Rocky, todos los Terminator. Por eso te lo yo pusimos. Soy candidato a ver absolutamente Weather, todo lo que estaba en número 14, 15, la sigo viendo, las películas. Todas. Así que yo pensé, ¿cómo sabe que yo soy ¿Cómo sabe que soy un fanático de todo eso? No, que la Rocky 1 es buenísima, la verdad. Pero bueno, yo no lo veía la muy... vi tantas veces que tengo miedo que alguna vez pierda. Sí, que Apollo Creed, no lo veía Mazot muy parecido a Apollo Creed. La verdad, digo, en esta... No, más allá de la humorada y lo que está pasando, que uno intenta meterle un poquito de humor para que no sea todo un bajón, lo cual por ahí también raya el humor negro, yo lo digo siempre, porque a veces uno se está riendo de cosas que son de profundo dolor. Alguno me supo decir los otros días, ¿por qué no hacíamos terminancia en el teatro ahora? Y yo le contesté, mirá, porque creo que hay muchos chistes que en el kirchnerismo eran chistes. Ahora son de humor negro, o sea, y por más que uno llene un teatro, reírse un poco de esas cuestiones, por eso también hubo una elección en los textos. Pero lo que te quería preguntar es, uno no es ajeno a lo de Bolsonaro y hay mucha gente muy, muy dolida con lo que ha sucedido, muy dolida por el fenómeno inexplicable, porque por ahí viene uno y dice, no, fue la Iglesia Universal, no, fue O Globo, no, fue la derecha, no, fue el mal desempeño del PT, estoy tratando de buscar una explicación de por qué la gente en una región vota en contra de sus propios intereses y en contra de lo que puede ser... volver a perder derechos que se habían conquistado en casi toda la región. Uno cuando mira el gobierno de Lula, cuando mira a Lula entregar 30 computadoras en un colegio y quebrarse y llorar, y vos decís, está entregando, no sé si eran 30, 600 o 300, no me acuerdo, pero era una cantidad muy insignificante. Vos decís, tipo que se quiebra frente a ese hecho. Vos recorriste casi todos los presidentes latinoamericanos entrevistándolos. ¿Qué reflexión haces de así macro de lo que está pasando en la región? Yo voy a tratar de darte una mirada relativamente original respecto a todo lo que escuché hoy, más allá de las cuestiones concretas que después podemos hablar. Yo creo que lo que está pasando, no solo en Argentina, en el mundo, es que hay mucha disconformidad con la política y hay mucha dureza respecto de la crítica a cómo funciona el sistema político, que no resuelve los problemas de la gente. La democracia no resuelve. Ahí me parece que hay si uno mira las elecciones que tiene en común, porque si ganó Bolsonaro con 50% de votos en Brasil,
pero en México ganó la izquierda con más del 50% de los votos. ¿Qué tienen en común? Bueno, los dos estaban contra el establishment, contra lo que estaba estipulado ahí, planteaban una alternativa distinta. Ganó Trump. ¿Contra quién? Contra Hillary, que era el establishment justamente, y porque del otro lado, si hubiera estado Sanders, también dentro de los demócratas, Sanders hizo una elección enorme, y ganó el Brexit. Sí. Que eran contra las dos fuerzas mayoritarias. Era imposible que perdieran esa elección los laboristas y los conservadores en Reino Unido. Y después, dentro del laborismo, ganó justamente el que se opone a todo. Sí, o el caso de Escocia, que votaron irse y ahora votan quedarse y ahora tienen que hacer otro plebiscito. El caso de Macron, un tipo que se inició en la política. El caso de Portugal, donde ganó la izquierda. No, yo decía lo del Reino Unido, Jeremy Corbyn es muy interesante porque él, de un partido que se había desvirtuado como socialdemócrata, reivindica los principios más de izquierda y gana. Entonces me parece que lo que hay es que lo que está en disputa es un mundo, una política, una forma de gobernar que no está resolviendo los problemas, y algunos que vienen y proponen soluciones relativamente fáciles en contra del sistema. Por eso me parece, porque uno podría decir, bueno, esto va a destruir el Mercosur, no va la derecha y todo más, pero la principal lección es que autocrítica tienen que hacer las fuerzas transformadoras, progresistas, mirando hacia el futuro. Entonces está claro que el tema de la unidad, vos fíjate qué hubiera pasado si las dos fuerzas progresistas transformadoras se hubieran sumado en Brasil, estaba parejo, exactamente parejo la primera vuelta, hubiera sido otra la segunda vuelta. Sin lugar a duda, cuando vos terminás parejo, la gente define de otra manera, no define al que seguro va a ganar, como pasó, yo diría con precisión, en buena parte. Entonces, me parece que uno es el tema de la unidad y dos es el de la propuesta. Y en la propuesta, incluir los problemas, no que tenemos nosotros en la cabeza, sino que tiene nuestro pueblo en la cabeza, que tiene las grandes mayorías en la cabeza. Digo, por supuesto, el trabajo es uno de ellos, pero la seguridad, sin lugar a duda, es uno. Y si vos no tenés ninguna propuesta, gana la única, que es la de la ametralladora, como lo que vimos. Entonces, me parece que tenemos que nosotros sacar los aprendizajes. En primer lugar, no ver esto como algo en contra del progresismo en particular, sino como que en cada lugar se está resolviendo en general contra el establishment y contra lo que venía, que nosotros no vamos a poder ganar mirando el pasado, reivindicando todo lo que se hizo, porque hay una tendencia a decir, nosotros que hicimos, ¿no? Y una cierta nostalgia, no se vota por la nostalgia, no se repite nuevas situaciones, se va siempre a situaciones nuevas, y por eso el tema es qué propuesta, qué tenemos nosotros para proponer y para conformar algo muy amplio que sea capaz de ser mayoritario. Antes los programas eran comunes, vos recién decías, bueno, ¿cuál es la propuesta? Hay programas que son comunes y después empiezan a funcionar las sociedades como nichos, ¿no? O sea, lo que sucede en las redes sociales, el impacto de la tecnología, que muchas veces está muy despegado de grandes masas, que por ahí, no sé, son captados. Por poner un ejemplo ahora, la Iglesia Universal, todas estas religiones marketineras. ¿Cómo crees que hay como un observador de los fenómenos, de dónde van impactando los discursos políticos? Porque ya no estamos todos discutiendo lo mismo. Noto como que se van resquebrajando aquellos mensajes que van a toda la sociedad para entrar en dónde impacta cada una de estas cosas. ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí. Mira, yo vuelvo a ser optimista también en este tema. Cuando vos mirás las elecciones en Argentina o mirás las encuestas de hoy, vos tenés dos segmentos, ya que hablabas de los 50 a los 60, se dividen ahí. Abajo de 40, 50 y arriba de 40, 50. Y vos tenés la juventud decididamente progresista, transformadora, con el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, digamos, muy vinculada a, incluso recuperando lo que se hizo en la década pasada, y tenés de 40 y 50 para arriba en contra. Yo te diría que tenés un 70-30 a favor hasta 40 años y tenés un 70-30 en contra. Nunca había algo tan polarizado. Y tiene mucho que ver con lo que decís vos. Cuando vos vas a ver cómo está bajando la mirada de la televisión y cuáles son las franjas que miran televisión de rating muy bajos, porque relativamente a lo histórico son muy bajos, vos ves que lo que miran televisión son las edades adultas. Claro. Yo la vez pasada estaba hablando con gente de publicidad y entonces decía, esto tiene que ir a la televisión. Me decía, la televisión sí es algo de 50 para arriba. Si no, las redes, otro aspecto. Y eso es una comunicación mucho más horizontal
que yo creo que por eso nuestra juventud, vos lo vimos en la pelea enorme por el aborto, lo vimos en la movilización universitaria, en todos lados. Es otro sector, tiene otra mirada, y me parece que en el caso argentino, por suerte, refractaria de los medios no dominantes y más en una comunicación horizontal que tiene una mirada transformadora. ¿A qué edad fuiste ministro? ¿Te acordás cuántos tenías cuando asumiste? Sí, no sé, 40 y pico, 49 debía tener, 48. Había sido secretario de Educación antes de la ciudad. De la ciudad, sí. Más joven, pero una buena edad. ¿Y trabajabas para ese ministerio o te lo encontraste? No sé si entendés lo que te pregunto. O sea, hay gente que trabaja mucho para llegar a un determinado puesto y hay gente que está y de repente viene un presidente, un gobernador y le dice, vos. Mira, enfáticamente, para ser ministro de Educación de la Nación, en ese momento trabajé muy fuertemente para no serlo. Para no serlo. Sí, Néstor no me lo eso. ofreció en una semana, varias veces. No querías viajar a Entre Ríos. Si hubiera sabido que viajaba a Entre Ríos, me tiraba arriba del ministerio. Claro. Pero era un país con el 22% de los votos y 25% de desocupación. Claro, pensaste que iba a durar nada. 7 provincias sin clase. Claro. Se pagaba con papelitos federales, patacones, no sé cómo. Sí, es imposible sacar al país de esa situación. Necesitabas un presidente que tuviera la decisión de Néstor y poner la plata. Porque cuando entraste al ministerio, el poder del ministerio terminaba en la vereda, no el Palacio Pisurno, porque la calle esa se llama Pisurno. Bueno, ahí terminaba, no tenías nada, no tenías absolutamente nada. A tal punto que Rodríguez Sá, cuando fue presidente, no nombró ministro de Educación y Salud. Y había una idea, ¿para qué ministro si las escuelas y los hospitales son de las provincias? Que ahora vuelve a pasar lo mismo en el presupuesto del año que viene, ¿no? Dice, ¿por qué vamos a poner presupuesto de educación si es todo de las provincias? Y por eso bajaron el presupuesto de educación, ¿no? Bajaron, no estoy diciendo que no subieron al nivel de la inflación. Sacando universidades se bajó el presupuesto. Entonces, yo la verdad que quería quedarme en la ciudad, porque está cerca de las escuelas, poder resolver los problemas. Te tomas un taxi y vas si hay un conflicto. Yo estaba muy cómodo ahí en la ciudad como ministro de Educación de la ciudad, incluso era en ese momento candidato a vicejefe de gobierno de Ibarra, que ganó contra Macri, así que durante un buen tiempo estuve en duda, ¿habré hecho bien, no habré hecho bien? Insisto, al principio varias veces respondí que no, a lo último hubo una conversación importante, aparte de todo era por teléfono. Viendo la historia. Así que yo no sabía si el que hablaba del otro lado era Néstor Kirchner o no. Había una persona que me hablaba, me llamó Alberto Fernández también, pero siempre por teléfono. Un día dije, a ver si es un chiste, del día que anunciaron desde Río Gallegos el gabinete, ahí me di cuenta que la persona con la que hablé efectivamente era quien asumía como presidente. Mirá. Y lo conocí un viernes, te quiero decir, yo no lo conocía, lo conocí un viernes y asumí el domingo, así que para mí también era eso, ser ministro de un presidente que yo no conocía. Ser ministro de un presidente que nunca habías visto. Por eso te digo que la experiencia esa del lunes de ir a manguearle plata. Ojo, te puede pasar lo mismo el año que viene. con este peluquero. Pero conocerlo. Pero no, lo que te quiero decir es que... Esperemos que lo colocás Pero te quiero decir que ir a manguearle guita a la noche, me acuerdo de la noche, decirle, mirá, no hay clase, hay que poner... Ese país no tiene nada, digo, mira, hace falta, me acuerdo, 70... La anécdota es esa, le digo, hace falta 70 millones para Entre Ríos. Piensa y dice, lo tenés. Digo, pero te tengo que decir la verdad. Digo, no nos conocemos, pero te voy a decir la verdad. Si le damos Entre Ríos, hay 7 provincias, así que todas nos van a manguear y si no vamos a tener conflictos si no le damos a las otras. Me dice, ¿cuánto es? Decímelo todo de golpe. Le digo, 250. Lo tenés. Yo digo, este tipo no puede ser, tendría que haber pedido 500, no sé. No puede ser. Entonces, salgo... Entonces me dice, anda Entre Ríos, vamos juntos. Te agarra un secretario y te dice, está en pedo. No, ¿a quién me encuentro en la puerta? Me lo encuentro el ministro de Economía, Labaña. Claro. Entonces, antes de lo veo a Labaña y vuelvo. Sí. Y le digo, Néstor, afuera está el ministro de Economía. Le digo, porque este tipo me hablaste. Y ¿Vos hablaste con él? Me puso la mano en el hombro y es la mayor enseñanza política que tuve en mi vida, que me dice, Danielito, el presidente soy yo. ¿Se acuerdan de la frase de Clinton? ¿Es la economía estúpido? Sí. Bueno, ahí aprendí que es la política estúpido. Hay plata para lo que la política decide, porque digo, al mismo tiempo que nosotros no vamos a tener plata para educación, salud. En el hombro y te dijo, el presidente soy yo. Danielito, cosa que siempre me llamó. Y cuando así. Pasaste y lo volviste a ver a Labaña, dijiste, miré para otro lado. Pibe, me tenés que dar 250 palos. Claro, pero te voy a decir algo más. Dicen que sale Néstor, que me dé 250 palos. Tenía tan poca idea Néstor respecto de lo inesperado de ser presidente, que sale y pregunta,
¿Alguien conoce a alguien en Entre Ríos que nos espere con auto cuando vayamos? Quédate un ratito, ya te despido, ya le hacemos el pase a Dante Leguizamón. Vamos a hacer las noticias y ya volvemos con Daniel Filmus aquí en Universidad. Este es el compacto de noticias por Universidad Nacionales. Nicolás Duhovne expone ante la Comisión de Presupuesto del Senado. Por primera vez en la Cámara Alta, el ministro de Hacienda brinda precisiones sobre el proyecto que ya tiene media sanción de diputados. Citaron en indagatoria a Pablo Moyano por sus vínculos con la barra Independiente. El titular del gremio de camioneros fue acusado por el fiscal Escalera de supuesta asociación ilícita por entradas ilegales y socios truchos. Carlos Melconian dijo que el gobierno no resolvió la herencia recibida. El economista señaló que la administración macrista no tiene un programa de mediano plazo, sino solo un plan de contingencia. Sigue el bloqueo de estaciones Action por el despido de un delegado. Dirigentes de Simpecor denunciaron la situación en los playones de Calasanz y Boulevard San Juan y en el de Duarte Quirós y Paso de los Andes. Internacionales. Un nuevo ataque del ejército israelí dejó un palestino muerto. Los disparos fueron realizados durante protestas en la Franja de Gaza contra el bloqueo israelí a dicho enclave. Deportes. Fútbol. Patricio Lustó fue designado para dirigir el clásico rosarino. Será el próximo jueves desde las 15:30 cuando Newell's y Central jueguen en el estadio de Arsenal por los cuartos de final de la Copa Argentina. Esto fue el compacto de noticias por Universidad. Bueno, y seguimos con Daniel Filmus. Qué buena la historia de Entre Ríos. Alguien tiene auto que nos espere. Mirá el país que teníamos, por Dios. Bueno, ¿dónde estamos? En fin, Daniel Filmus está en Córdoba. ¿Por qué, Fernando? Bueno, va a haber un conversatorio esta tarde a las 17 horas que se llama 10 puntos para el debate federal por una ley de la cultura. Será hoy a las 5 de la tarde en el auditorio del Pabellón Sepia, en Avenida Medina Allende sin número, en Ciudad Universitaria. Y además de Daniel estará Ana Mohamed, la decana de la Facultad de Artes, y María Inés Peralta, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, y he visto una gran movida con una especie de artistazo en Buenos Aires que salió muy bien, con colores, con pañuelo, con toda una movida, ¿no? Sí, Sabemos la cultura. Y relativamente exitosa, te quiero decir, relativamente exitosa porque conseguimos que mejoren el presupuesto en un conjunto de áreas porque se desarticulaban las orquestas, los ballets, los coros, las bibliotecas, los museos. Realmente el presupuesto original bajaba 1.200 millones respecto del año pasado. Logramos recuperar una parte de eso, por lo menos para las cuestiones más urgentes, pero lo importante fue la movilización. La Orquesta Sinfónica Nacional tocó el himno en la puerta del Congreso, hubo un golpe muy importante y eso fue escuchado. Bueno, se me terminó el tiempo. Siempre es un placer recibirte en Córdoba. Siempre es un placer y te lo digo. Estoy leyendo Presidentes, tu libro. Bueno, viene bien porque yo estoy leyendo el tuyo, que no conocía al Manco Paz. Me dijiste por mensaje que no conocía. Sí, no conocía. Pero anduviste mucho por la General Paz. Entonces eso hace que los tipos digan... ahora relaciono, era el mismo. Era el mismo porque por eso se dividía el país entre... Pero fíjate vos... Perdón por el chiste que iba a hacer, que la General Paz tiene cada vez más manos. Sí, cada vez tiene más manos. es así. Bueno, buenísimo. Ahí está, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, como siempre. Está en Córdoba, es a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Sí, a las 17 horas el conversatorio, ahí con decanos, va a estar Daniel Filmus hablando sobre 10 puntos para el debate federal por una ley de la cultura. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 13 para 7 provincias argentinas. Chau. Tengo que explicar.